Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Otero y el día de hoy les presento mi proyecto educativo, el cual tiene por nombre La danza del folclore como mediación de las relaciones interpersonales. Este proyecto lo ejecuté en la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería, en la sede ubicada en el barrio Palermo, con estudiantes del grado décimo. Bueno, y mi asesor, Diego Armando Jaramillo. Bueno, este proyecto surge a partir de las observaciones realizadas en la institución educativa, en las clases específicamente de educación física, donde se puede evidenciar que las estudiantes no tienen mucho control de sus emociones ni mucho manejo de las mismas, ya que se presentan constantemente inconvenientes, así sean actividades de juego donde no se ve pues la tolerancia y el respeto hacia las demás compañeras. Vemos que hay como un gran déficit en cuanto a la comunicación, a las palabras asertivas, y esto lo que hace es llevar a las estudiantes a que creen conflictos, muchas veces conflictos que se pueden resolver solamente con la palabra y en otras ocasiones pues sí son unos conflictos ya con bastante magnitud. Por ende, queremos pues crear como la danza y el folclore como mediaciones de todas estas situaciones que interrumpen la sana convivencia. ¿Por qué? Porque en la institución educativa, pues como tal, no se ve actividades extracurriculares ni de deporte y tampoco pues enfocadas en danza o el folclore. Entonces, la idea es que ellas por medio del cuerpo, por medio de sus expresiones, no solamente por medio de palabras, puedan expresar esas emociones que a veces sienten reprimidas, que no necesariamente deben ir mediadas por la palabra, sino que por medio de estas expresiones culturales puedan desenvolverse de una mejor manera. Entonces, el objetivo general es promover la danza y el folclore como mediación pues, de las relaciones interpersonales en la institución educativa ENAE. Y dentro de los objetivos específicos encontramos elaborar un diagnóstico institucional y social, introducir la expresión corporal por medio de la danza, implementar la danza y el folclore como estrategia pedagógica que no solo se vea como un medio para un fin, sino que se puede implementar también desde otras asignaturas, no solo desde la educación física, sino que puede abarcar otros temas y pues valorar la danza y el folclore como expresión de la cultura. Muchas veces no le damos el significado que en realidad este puede traer para cada una de las personas y lo minimizamos mucho, creyendo que solamente otro tipo de actividades pueden servir para, para resolver los problemas. Entonces, dentro de la metodología, utilizamos varias fases. Esas fases las tenemos reflejadas en un cronograma desarrollado para que estas actividades pues se dieran de la mejor manera. Entonces, en ese cronograma, primero, pues establecimos las fases y empezamos con la fase diagnóstica. Esta fase se dio pues desde el inicio de la práctica hasta el 16 de junio, que fue pues el primer semestre, donde hicimos esa aproximación a la realidad por medio de la observación en las clases y íbamos contemplando todas estas observaciones en el diario pedagógico para así encontrar como un común denominador en las actividades. Revisamos pues el PI de la institución, hicimos una revisión conceptual e investigativa y a partir de allí empezamos la fase de sensibilización el 28 de agosto. La idea era empezar con las estudiantes una mesa redonda donde ellas pudieran expresar unos saberes previos, como sobre el folclore, sobre la danza y sobre sus generalidades. A partir de allí, pues podíamos empezar a comprender para ellas qué era el folclore, qué era la danza, si estaban como acertadas en el concepto o si no, pues empezarles a aclarar. Para la semana número 2, en esta misma fase de sensibilización, iniciamos unos bailes característicos de cada región, y también hicimos unas representaciones sobre los mitos y las leyendas.
Esta actividad fue muy interesante ya que las estudiantes no sabían que existían tantos mitos y tantas leyendas o que esos mitos y esas leyendas correspondían a cierto tipo de regiones. Estaban como pensando que los mitos o las leyendas pues era algo general, no que pertenecían como a una ciudad o un municipio en específico. Entonces eso fue muy interesante porque el grupo también es un décimo que está enfocado en el turismo. Entonces, pues si ellas se quieren enfocar en esta carrera, pues qué más que darle una introducción con este tipo de información, que igual también es muy cultural y es básico, ¿cierto? El aprendizaje. Bueno, a partir de allí empezamos entonces a crear unos pasos básicos sobre la danza y el folclore. Estos pasos básicos se dieron ya que cada subgrupo de estudiantes de este grado décimo tenían una región, región Caribe, región Pacífica, de la Orinoquía, Amazónica, Andina, y entonces se le iban dando unos pasos básicos. No quiere decir que esos pasos básicos los tenían que aprender, sino que a partir de ellos, pues ellas mismas pudieran hacer una construcción coreográfica o si querían hacer expresiones de movimiento libre, también era posible hacerlo. Bueno, ya en la fase de ejecución empezamos a introducirnos más en la cultura gastronómica de cada región y las tradiciones, hablando, por ejemplo, lo que se hacía en la zona Caribe, cómo era su comida, cómo era el vestuario que ellos utilizaban normalmente, a qué se debía que, por ejemplo, en la zona Caribe utilizaran en sus bailes, por ejemplo, tops y faldas, y acá en la zona andina era más blusas de manga larga, faldas largas, ¿cierto? Esto como debido a las condiciones climáticas. Bueno, y a partir de esto, ya hicimos entonces unas actividades con las estudiantes de más sensibilización, donde se dan unas actividades como de reconocimiento de uno mismo y del otro, ¿cierto? Reconocer que hay más personas, que hay diversos pensamientos, que hay diversas opiniones y que no siempre podemos estar de acuerdo con ellas, pero sí las podemos entender, ¿cierto? Y tenerlas en cuenta. Y para darle también como finalizado el proyecto de la danza y el folclore, realizamos como una coreografía de danza y de movimiento, o sea, una puesta en escena de la construcción que habían hecho las estudiantes a lo largo del, del periodo, del semestre, que era pues el baile representativo de la región, el baile que quisieran, porque pues en cada región había muchos tipos de bailes y pues que nos dieran como un pequeño resumen sobre las tradiciones, los bailes, como qué tipo de música escuchaban, ¿cierto? Dando así final pues a la parte como del proyecto educativo como tal en la institución. Entonces, eh, bueno, lo que pudimos evidenciar en los resultados es que esta propuesta fue muy integradora y muy pedagógica para las estudiantes, puesto que pudo ir más allá de un saber previo y hacer que ellas resaltaran esos valores de trabajo en equipo, comunicación, teniendo también una incorporación de papeles y una puesta en escena muy bonita. Entonces, esa relación que tuvieron entre ellas pudo evidenciarse como ese fortalecimiento en la comunicación mediante la cultura, mediante el baile, la danza, mediante las expresiones y haciendo que, digamos, se conectaran de una manera muy significativa. Entonces, creo que la danza y el folclore no solo son actividades extracurriculares que se pueden hacer de vez en cuando, sino que estas dentro de las instituciones se deberían incorporar mucho más para este tipo de momentos o para reflexionar sobre uno mismo, sobre lo que está pasando en la vida, en el entorno, y pues así se puedan, digamos que, desarrollar mejor el momento en el que estamos en el colegio y el entorno en el que nos desempeñamos normalmente.
Muchas gracias.